Era una noche de fiesta en un pequeño pueblo de México. Las luces brillantes y las risas resonaban por todas partes, pero en el corazón de Susana había una tormenta silenciosa. Lo que debería ser un momento de celebración, el cumpleaños de Valeria, su hija, se transformaba en un recordatorio doloroso de la ausencia de Mauricio, su esposo. Él había prometido que estaría allí, pero la realidad era otra. Susana miró a su alrededor y vio los rostros alegres de los invitados, mientras su mente se perdía en pensamientos turbulentos. ¿Qué podría ser más devastador que la traición que acababa de descubrir? La traición de quien pensó que era su pareja, alguien que debería estar a su lado en momentos de alegría y dolor. Valeria, con sus ojos brillantes y llenos de expectativa, estaba ansiosa por la fiesta. Ella no comprendía del todo la nube de tristeza que envolvía a su madre. Para la niña, el mundo aún era un lugar de color y magia, donde los problemas eran solo sombras distantes. Pero Susana sabía que esas sombras se estaban acercando rápidamente, amenazando con engullir todo lo que era hermoso en su vida. El sueño de una familia unida se estaba desmoronando, y el dolor de la traición era un peso insoportable en su pecho. ¿Qué había pasado con el amor que un día sintieron el uno por el otro? ¿Dónde estaba la conexión que había alimentado sus esperanzas y sueños? La ciudad, con sus calles estrechas y casas coloridas, reflejaba la belleza y la complejidad de la vida mexicana. Pero, para Susana, esos colores vibrantes ahora parecían desvaídos. La presión social, la mirada de las vecinas, las conversaciones susurradas, todo pesaba sobre sus hombros. ¿Qué pensarían todos si supieran que Mauricio, el hombre que siempre había sido visto como el marido ideal, había traicionado su confianza? El escenario a su alrededor era un campo de batalla emocional, donde la vulnerabilidad de una mujer se convertía en una fuente de vergüenza y soledad. El conflicto principal de la historia comenzaba a desarrollarse con el descubrimiento de la traición. Susana recordaba el día en que encontró los mensajes en el celular de Mauricio. El dolor fue como un cuchillo cortando su alma, y un grito silencioso resonó en su ser. ¿Cómo pudo él hacerle esto? ¿A Valeria? La traición no era solo un acto de deslealtad, era un golpe directo a sus sueños y a su identidad. Ahora, Susana se encontraba ante una elección devastadora: permanecer en una relación que no la respetaba o buscar el coraje para reiniciar. Con la decisión de separarse, Susana sabía que necesitaba enfocarse en Valeria. La pequeña era su prioridad, y se comprometió a reconstruir sus vidas. La adaptación a la nueva realidad no fue fácil. Valeria, aunque joven, sentía el cambio en el aire. La casa, que antes era un hogar acogedor, se convirtió en un espacio de incertidumbres. Pero Susana se esforzó por ser una fuente de fortaleza para su hija. Quería que Valeria supiera que, a pesar del dolor, había esperanza y que las dificultades podían ser superadas. El viaje de Susana y Valeria apenas comenzaba. La mujer que una vez se sintió perdida comenzó a redescubrir su fuerza interior. Cada día, se convencía de que no necesitaba la validación de Mauricio para ser feliz. El amor propio comenzó a florecer, y decidió que su vida no sería definida por la traición, sino por su resiliencia y por el amor que tenía por su hija. Fue entonces que surgió la idea de un viaje transformador. Juntas, madre e hija emprendieron una aventura que las llevaría a redescubrir no solo nuevos paisajes, sino también a sí mismas. Durante esta travesía, Susana conoció a Jorge, un hombre amable y atento que la ayudó a darse cuenta de que el amor aún era posible. La relación floreció lentamente, como una flor que brota tras una tormenta. Valeria, por su parte, observaba a su madre levantarse y se sentía orgullosa. La conexión entre ellas se fortaleció, y el vínculo maternal se volvió aún más profundo a medida que compartían risas y lágrimas. Susana se dio cuenta de que la felicidad no era una meta lejana, era un estado mental que podía cultivarse, incluso después del sufrimiento. La vida seguía su curso, y una invitación para la boda de Mauricio llegó a Susana. La emoción de estar presente en ese evento, de confrontar el pasado, fue intensa. Lo que alguna vez fue un símbolo de dolor, ahora parecía una oportunidad de liberación. Al decidir asistir, Susana no buscaba venganza, sino la oportunidad de liberarse de las ataduras emocionales que la mantenían prisionera. La elección de seguir adelante se convirtió en un acto de empoderamiento, una afirmación de que ella era más que los errores de su exesposo. Mientras la relación con Jorge se profundizaba, Susana comenzaba a soñar de nuevo. La nueva familia que se estaba formando a su alrededor, incluyendo a Valeria, y eventualmente, a un nuevo hijo, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Susana había aprendido que la felicidad podía reconstruirse después del dolor, y que, a pesar de las cicatrices, la vida podría nuevamente ser colorida y llena de amor. La paz que finalmente encontró era un testimonio de su fuerza y resiliencia. La historia de Susana es un recordatorio poderoso de que,
incluso en las adversidades más profundas, la capacidad de reiniciar y superar es una fuerza que todos poseen. El amor propio y el apoyo de la familia resultaron esenciales en su viaje. Al reflexionar sobre su propia resiliencia, el público es invitado a considerar sus propias experiencias y a conectarse con la lucha humana universal por la felicidad y la paz interior. Y así, Susana y Valeria continúan inspirando a todos a su alrededor, mostrando que, incluso después de las tormentas más oscuras, el sol puede brillar nuevamente. Los primeros desafíos de Susana comenzaron a desarrollarse poco después de la decisión de separarse de Mauricio. La realidad de la nueva vida se impuso de manera abrupta. En un día soleado, mientras organizaba las cosas en casa, Susana encontró una pila de cuentas que había olvidado. El peso de la responsabilidad financiera comenzó a manifestarse como una nueva carga sobre sus hombros. Se dio cuenta de que, además del dolor emocional, tendría que lidiar con la presión de garantizar el sustento de Valeria. La incertidumbre sobre cómo equilibrar el trabajo y la maternidad la dejaba ansiosa. En cada visita al mercado, Susana sentía la presión de hacer elecciones sabias. La preocupación por el presupuesto, algo que antes parecía una tarea simple, ahora se convertía en un laberinto complicado. La falta de experiencia en manejar las finanzas por su cuenta la hacía sentirse vulnerable. Al mismo tiempo, también necesitaba ser un ejemplo fuerte para Valeria, que observaba atentamente cada movimiento de su madre. La pequeña, con su inocencia, no comprendía la profundidad de la lucha de Susana, pero notaba los pequeños cambios en su comportamiento. Susana, en momentos de debilidad, se veía abrumada por la tristeza. A veces, se encerraba en su habitación después de un largo día, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La soledad era un sentimiento constante, y los recuerdos de Mauricio la atormentaban. Sin embargo, en medio de esos momentos de desesperación, surgían pequeños destellos de fuerza. Al mirar a Valeria jugar en el patio, Susana recordaba la razón por la cual necesitaba seguir adelante. Esa conexión la motivaba a levantar la cabeza y enfrentar los desafíos. Las primeras alianzas comenzaron a surgir cuando Susana decidió inscribirse en un grupo de apoyo para madres solteras. Fue en la primera reunión que conoció a Clara, una mujer de espíritu fuerte y generoso, que rápidamente se convirtió en una amiga y confidente. Clara también enfrentaba sus propios desafíos, y la amistad que se formó entre ellas fue una fuente de consuelo. Juntas, compartieron historias, risas y lágrimas. Susana encontró en Clara una aliada que la animaba a ser más confiada en sus elecciones. Mientras tanto, Valeria comenzó a hacer amistad con otros niños del vecindario. En una tarde, al ver a su hija jugar con un grupo de niños y niñas, Susana sintió un alivio. La risa de Valeria resonaba como una dulce melodía, y por un breve momento, se olvidó de sus preocupaciones. Sin embargo, la transición a esta nueva vida no estaba exenta de desafíos. Valeria, en su ingenuidad, comenzó a hacer preguntas sobre el padre, y cada pregunta era como un cuchillo que cortaba el corazón de Susana. ¿Cómo explicar a una niña que el hombre que ella amaba había fallado? Los primeros conflictos comenzaron a manifestarse cuando Susana sintió la presión de retomar su carrera. Había sido una artista talentosa, pero la dedicación a la familia siempre había sido su prioridad. Ahora, con el deseo de ser financieramente independiente, necesitaba encontrar un equilibrio. Las puertas que antes estaban abiertas parecían ahora cerradas. En una exposición de arte local, Susana sintió la mirada de los críticos y la duda comenzó a instalarse. El miedo al fracaso la paralizaba, y la inseguridad sobre su capacidad para levantarse nuevamente la hacía dudar. Sin embargo, el coraje de Susana comenzó a aflorar. Decidió que no dejaría que el miedo la dominara. En una noche, mientras trabajaba en una nueva pintura, sintió una ola de inspiración. A través del arte, Susana comenzó a expresar sus emociones y a transformar el dolor en belleza. Este nuevo enfoque no solo la ayudó a lidiar con sus sentimientos, sino que también la reconectó con su pasión. La idea de exponer su nueva colección de obras comenzó a tomar forma en su mente. Las interacciones con Clara le enseñaron la importancia de compartir sus vulnerabilidades. En un momento de sinceridad, Clara confesó a Susana sobre sus propias luchas, haciendo que Susana se diera cuenta de que no estaba sola. Esto la animó a abrir su corazón sobre las dificultades que enfrentaba como madre soltera. Las dos mujeres comenzaron a apoyarse mutuamente, creando un espacio seguro donde podían ser ellas mismas, sin miedo a juicios. Mientras Susana navegaba por estos pequeños desafíos, comenzó a darse cuenta de que cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. El camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres, pero la fuerza que estaba descubriendo en sí misma la preparaba para los conflictos mayores que estaban por venir. Las cicatrices dejadas por la traición de Mauricio aún estaban presentes, pero ahora servían como recordatorios de su resiliencia.
Susana se estaba transformando, y, con cada paso, se convertía en una mujer más fuerte y confiada. Estos desafíos iniciales fueron como pequeñas pruebas que ayudaron a Susana a moldear su nueva identidad. Estaba aprendiendo que la vida estaba hecha de altibajos, y que cada dificultad podría, de alguna manera, traer una nueva perspectiva. La conexión emocional que comenzó a formarse entre ella y Valeria se profundizaba, y la amistad con Clara se convertía en un pilar de apoyo. El sol comenzaba a brillar nuevamente en su vida, y Susana estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que se acercara. Los desafíos comenzaron a intensificarse cuando Susana decidió retomar su pintura de manera más seria. Aunque la idea de exponer sus obras la emocionaba, la presión para producir algo que fuera digno de atención la dejaba ansiosa. Pasaba horas frente al lienzo, pero a menudo se veía paralizada por la duda. La voz interior que la criticaba era incesante, y cada pincelada parecía estar cargada de inseguridad. El arte, que antes era un refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. Un día, mientras trabajaba en una pieza que retrataba el amor maternal, Susana recibió un mensaje de Clara. Habían acordado encontrarse para un café, pero Clara estaba pasando por una fase difícil. Su situación financiera se estaba deteriorando y Clara estaba preocupada. Susana se sintió culpable por estar tan absorta en su propia lucha que no se dio cuenta del sufrimiento de su amiga. Este sentimiento de culpa la dejó inquieta, ya que no sabía cómo podría ayudar, dado que también estaba lidiando con sus propias incertidumbres. Durante el encuentro, Clara desahogó la presión que sentía por mantener a su familia. Ella mencionó cómo se sentía abrumada y, en un momento de vulnerabilidad, confesó que estaba considerando renunciar a sus sueños artísticos. Susana se alarmó. La idea de perder la amistad de Clara, así como el apoyo mutuo que habían construido, la dejó angustiada. La conexión que habían formado era preciosa, y la posibilidad de verla desvanecerse debido a los desafíos que enfrentaban era aterradora. Esa conversación encendió una nueva llama en Susana. Se dio cuenta de que, al igual que Clara, también necesitaba ser más honesta sobre sus propias dificultades. Al abrirse sobre sus inseguridades en relación a la pintura y el miedo de exponer sus trabajos, Susana vio el alivio en los ojos de Clara. Ambas estaban luchando, pero la comunicación las ayudó a darse cuenta de que no estaban solas. Este intercambio emocional fortaleció aún más su amistad, pero también sacó a la luz una nueva tensión, la necesidad de apoyarse mutuamente mientras enfrentaban sus propios demonios. Mientras Susana luchaba con sus inseguridades artísticas, Valeria comenzó a mostrar un comportamiento más rebelde. La pequeña, en su búsqueda por entender la nueva dinámica familiar, empezó a hacer preguntas sobre el padre que Susana no se sentía lista para responder. Una noche, después de una visita al parque, Valeria preguntó directamente: «Mamá, ¿por qué papá ya no viene aquí?». La pregunta cortó como un cuchillo, y Susana sintió el peso de la responsabilidad emocional. ¿Cómo podría explicar a su hija la complejidad de una separación? ¿Cómo podría hacer que Valeria entendiera que, a pesar de todas sus fallas, aún había amor en sus corazones? Esta cuestión no solo la dejó angustiada, sino que también la hizo reflexionar sobre su propia infancia y las expectativas que tenía en relación al amor y a la familia. La inseguridad sobre cómo manejar la situación la hacía sentir aún más impotente. Susana se dio cuenta de que no solo necesitaba ser fuerte por sí misma, sino también por Valeria, que la necesitaba como nunca antes. Los días se convirtieron en una danza delicada entre el arte y la maternidad. En un momento, Susana estaba libre, creando y dejando fluir su alma en el lienzo. En otro, se veía confrontando las duras realidades de ser madre soltera. Esta dualidad la estaba desgastando, y la presión de equilibrar sus prioridades comenzó a afectar su salud mental. Una noche, después de un día particularmente difícil, tuvo un colapso emocional. El llanto silencioso resonó en su habitación, mientras se preguntaba si podría ser la madre y la artista que siempre había soñado. En este torbellino de emociones, Susana también comenzó a darse cuenta de que algunas personas a su alrededor no estaban tan dispuestas a apoyarla como le gustaría. Comentarios de conocidos e incluso familiares sobre su decisión de separarse de Mauricio comenzaron a surgir. Las palabras eran como piedras, y con cada crítica, la confianza en sí misma se desvanecía un poco más. La presión social para conformarse a las normas, de ser una madre perfecta, de no fallar en su arte, de mantener la apariencia de que todo estaba bajo control, la dejaba exhausta. Entonces, en un momento de revelación, Susana decidió que necesitaba alejarse de esas voces negativas. Comenzó a rodearse de personas que la apoyaban, como Clara, y a redescubrir la fuerza que había dentro de ella. A través del arte, Susana comenzó a expresar no solo sus luchas, sino también sus victorias. Cada nueva pintura era una forma de liberarse de las ataduras que la mantenían anclada al pasado y al dolor.
Aprendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de conectarse con los demás y de encontrar fuerza. El viaje de Susana estaba lejos de ser fácil, pero comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Con el apoyo de Clara y el amor incondicional de Valeria, se sentía más preparada para enfrentar lo que viniera. Su amistad se convertía en un faro en medio de la tormenta, y cada paso que Susana daba hacia su nueva vida era un testimonio de su resiliencia. La vida estaba cambiando, y, con ella, Susana también cambiaba, abrazando la incertidumbre como parte de su nuevo camino. Los desafíos que enfrentaba Susana comenzaron a intensificarse de maneras inesperadas. Después de su desahogo con Clara, se sintió revitalizada, dispuesta a sumergirse de lleno en su arte. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la presión por mostrar algo significativo no era la única batalla que libraba. El estrés financiero comenzó a cobrar su precio. Con las cuentas acumulándose y las ventas de sus obras escasas, Susana se encontró en una encrucijada. El arte, que antes era una forma de expresión, ahora parecía una obligación. Mientras tanto, Valeria continuaba haciendo preguntas difíciles, y con cada una de ellas, Susana sentía su corazón apretarse. Sabía que necesitaba encontrar una manera de lidiar con la situación familiar de forma honesta, pero la niña aún era tan pequeña. La presión interna por ser la madre fuerte y la artista exitosa se volvía casi insoportable. En una tarde soleada, después de un día particularmente estresante, Susana decidió llevar a Valeria al parque. Sin embargo, incluso en ese momento de ligereza, la mente de Susana estaba llena de preocupaciones. No podía desvincularse de las voces que la criticaban, y cuando Valeria corrió a jugar, Susana la observó, sintiéndose culpable por no poder darle a su hija el hogar que merecía. La situación se agravó cuando Clara, que siempre había sido una fuente de apoyo, comenzó a distanciarse. El peso de sus propias dificultades financieras la dejaba abrumada, y Susana empezó a notar la tristeza en los ojos de su amiga. Clara ya no estaba tan disponible para encuentros y conversaciones. Una noche, Susana decidió llamar a Clara, pero la amiga parecía distante, y la conversación fue breve y sin mucho contenido. La sensación de soledad se apoderó de Susana. Ella se sintió como si estuviera perdiendo no solo su arte, sino también una de las relaciones más significativas de su vida. El impacto emocional de estos nuevos desafíos se manifestó físicamente. Susana comenzó a sentir una presión constante en el pecho, y las noches de sueño se volvieron raras. Eran horas de insomnio, donde sus pensamientos se convertían en un torbellino de inseguridades. Se preguntaba si realmente tenía talento, si había tomado la decisión correcta al separarse, si podría criar a Valeria sola. El espejo reflejaba a una mujer que, aunque rodeada de pinturas y lienzos, se sentía atrapada en un cuadro sin salida. Con el tiempo, la presión financiera comenzó a volverse palpable. Susana recibió una notificación de que la arrendadora donde vivía iba a aumentar el alquiler, y eso la hizo entrar en pánico. Las cuentas estaban apretadas, y la idea de tener que mudarse era devastadora. No tenía apoyo familiar, y la idea de volver a vivir con sus padres, algo que siempre consideró un fracaso, parecía una realidad inminente. Esta situación la obligó a tomar una decisión arriesgada. Comenzó a considerar la venta de algunas de sus obras, incluso aquellas para las que no se sentía lista para exponer. La introducción de esta nueva capa de estrés hizo que los conflictos internos de Susana evolucionaran. La lucha por ser una madre presente y una artista auténtica se transformó en un dilema existencial. Se cuestionaba si estaba siendo egoísta al buscar sus sueños, mientras Clara y Valeria luchaban con sus propias batallas. La comparación constante entre su vida y la de otras madres la dejaba aún más angustiada, y la voz de la duda se convertía en un eco ensordecedor. La amistad con Clara, que debería ser un ancla, comenzó a desestabilizarse. Susana, preocupada por el estado emocional de la amiga, dudó en compartir sus propias dificultades. El miedo a ser vista como alguien que se lamentaba incesantemente la impidió buscar el apoyo que tanto necesitaba. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron tensas, y las pequeñas interacciones se cargaron de un silencio incómodo. Susana se sintió aislada, atrapada en un ciclo de inseguridades donde, incluso rodeada de personas que amaba, se sentía sola. Al mismo tiempo, Valeria, en su inocencia, comenzó a percibir el cambio en la energía de su madre. Comenzó a hacer dibujos que retrataban su versión de lo que era la felicidad, una familia unida, donde el padre estaba presente. Cada dibujo que Valeria traía a Susana era un recordatorio de lo que faltaba, y eso la golpeaba con una fuerza abrumadora. El dolor de ver a su hija expresar el deseo de tener una familia completa hizo que Susana se sintiera aún más inadecuada. En medio de este torbellino de emociones, Susana decidió que necesitaba un cambio. En una mañana soleada, tomó sus pinturas y se sentó frente al lienzo,
decidida a crear algo que expresara su lucha. Sin embargo, con cada pincelada, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, mezclándose con la pintura. Lo que comenzó como un intento de liberación se transformó en un acto catártico. Comenzó a pintar no solo sus inseguridades, sino también sus esperanzas, sus dolores y sus sueños. El cuadro que emergió era una explosión de colores y emociones, un reflejo de la mujer que estaba convirtiéndose. Esta pintura se convirtió en un punto de inflexión en su viaje. Al mirar el lienzo, Susana se dio cuenta de que su arte no necesitaba ser perfecto, era un reflejo de su verdad. Con eso, una nueva determinación comenzó a surgir dentro de ella. Decidió que, independientemente de las circunstancias externas, no abandonaría sus sueños. A partir de ese momento, Susana estaba lista para enfrentar los desafíos de frente, buscando apoyo en su amistad con Clara y aceptando que la vulnerabilidad era parte del proceso. La vida estaba cambiando, y Susana también se permitió cambiar con ella, abrazando la incertidumbre como parte de su nueva narrativa. Un día, mientras Susana estaba en su estudio, sumida en sus pensamientos y en medio de un nuevo intento de crear, recibió un mensaje que la hizo detenerse. Era una notificación de un concurso de arte local, con un premio en efectivo considerable y la oportunidad de exponer su obra en una galería reconocida. La idea de participar la dejó en un estado de confusión y ansiedad. Esa podría ser la oportunidad que tanto había esperado, pero también significaba una presión inmensa para producir algo que impresionara a los jueces. La duda comenzó a corroer su mente. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si la rejección era una confirmación más de sus inseguridades? En los días siguientes, la situación financiera de Susana se agravó aún más. Una cuenta inesperada llegó, y al abrir el sobre, su corazón se hundió. El monto era muy superior a lo que podía pagar. La desesperación se apoderó de ella, y, en un momento de debilidad, se dejó llevar por la idea de rendirse. Pero, al mirar a Valeria, que dibujaba alegremente en un rincón del estudio, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La niña estaba completamente absorta en su actividad, inocente y feliz, y eso trajo una nueva perspectiva para Susana. Se dio cuenta de que, incluso en medio de tantas dificultades, Valeria aún veía belleza en el mundo. Esa visión la inspiró. Sin embargo, el evento que realmente cambió todo ocurrió en una noche de viernes. Susana se estaba preparando para una cena simple cuando recibió una llamada de Clara. La voz de la amiga estaba entrecortada, y Susana supo de inmediato que algo estaba mal. Clara había recibido noticias sobre la salud de su madre, que estaba gravemente enferma. El peso de la situación cayó sobre Susana como una tonelada. Clara la necesitaba, y, por un momento, todas sus propias preocupaciones parecieron insignificantes en comparación. Se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario, pero Clara solo agradeció y dijo que necesitaba un tiempo sola. La angustia de Clara hizo que Susana reflexionara sobre sus propias luchas. Ella se dio cuenta de que estaba tan enfocada en sus propias inseguridades y desafíos que había dejado de lado la empatía y la conexión que siempre fueron fundamentales en su amistad. La sensación de impotencia frente al dolor de su amiga la hizo darse cuenta de la importancia del apoyo mutuo. Esa noche, Susana decidió que no podía permitirse vivir solo para sus propias preocupaciones. El amor y la amistad eran la verdadera esencia de la vida, y necesitaba rescatar eso. A la mañana siguiente, despertó con una nueva determinación. La idea de participar en el concurso de arte ya no la aterrorizaba como antes. Por el contrario, ahora parecía una oportunidad para conectarse con lo que realmente importaba. Susana decidió que, en lugar de crear algo solo para impresionar, pintaría una obra que representara la lucha y la resiliencia, tanto suyas como de Clara. La presión de la competencia se transformó en una motivación genuina para expresarse de forma auténtica. A medida que pasaban los días, Susana se dedicó a su pintura. El lienzo se llenaba de colores vibrantes, cada pincelada reflejando la complejidad de sus emociones. Y, al mismo tiempo, buscó a Clara, ofreciendo su apoyo y amistad de forma más presente. Las conversaciones volvieron a fluir, y al compartir sus dificultades con la amiga, Susana se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. La vulnerabilidad que antes le incomodaba ahora se convertía en un puente entre ellas. El impacto emocional de este punto de inflexión fue profundo. Susana sintió un alivio al abrir su corazón a Clara, y su amistad se fortaleció en medio de las dificultades. La pintura que estaba creando se convirtió en una representación no solo de su propia jornada, sino también de un pacto silencioso entre amigas de que juntas podrían enfrentar cualquier tormenta. El concurso, que antes parecía una carga, ahora era una oportunidad para celebrar la vida y el arte, para conectarse con los demás y liberarse del peso de la autoexigencia. A partir de ese momento, nuevas posibilidades comenzaron a surgir.
Susana decidió no solo enviar su pintura al concurso, sino que también organizó una pequeña exposición en su comunidad, donde podría compartir su arte y sus historias. La idea de exponer sus vulnerabilidades y luchas se transformó en una fuente de fuerza. Se dio cuenta de que el arte tenía el poder de unir a las personas, de crear diálogos y de inspirar cambios. Mientras se preparaba para la exposición, Susana sintió una ola de esperanza crecer dentro de ella. El miedo y la inseguridad aún estaban presentes, pero ya no dominaban su vida. Comprendió que, al abrazar su verdad y sus luchas, estaba creando un espacio para que otras personas también se sintieran cómodas compartiendo sus historias. El evento se convirtió en un catalizador no solo para su carrera artística, sino también para su vida emocional. Con cada nueva oportunidad, Susana estaba cambiando. La amistad con Clara se solidificó en un lazo inquebrantable, y sus experiencias compartidas se convirtieron en un cimiento en tiempos difíciles. La jornada de Susana la llevó a un lugar de autodescubrimiento, donde no solo aceptó sus fallas, sino que también las vio como parte de su historia única y poderosa. La vida estaba cambiando, y Susana estaba más que lista para abrazar cada nuevo desafío que se presentara en su camino. Las consecuencias inmediatas del punto de inflexión en la vida de Susana fueron palpables. El peso de sus inseguridades comenzó a disiparse a medida que se dedicaba a la pintura, transformando sus emociones en arte. La obra que estaba creando no era solo una expresión de su lucha personal, sino también un testimonio de la fuerza de su amistad con Clara. Susana sintió una ola de alivio al permitirse ser vulnerable, algo que antes la paralizaba. Esta nueva perspectiva no solo revitalizó su creatividad, sino que también le trajo una sensación de propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin embargo, nuevos obstáculos comenzaron a surgir. La presión del concurso aún pesaba sobre ella, y, incluso con su nuevo enfoque, Susana no podía ignorar el miedo al rechazo. La inseguridad comenzó a resurgir, susurrando en su mente que, a pesar de todos los avances, podría no ser lo suficientemente buena para los jueces. Además, la salud de Clara seguía siendo una preocupación constante. Susana sintió que, mientras intentaba fortalecerse, el dolor de su amiga la arrastraba hacia abajo, creando un dilema emocional. Quería ser un apoyo para Clara, pero también necesitaba cuidar de sí misma y de sus ambiciones. Susana comenzó a procesar esos cambios, revelando signos de madurez, pero también una lucha interna. La decisión de abrirse a Clara y exponer sus vulnerabilidades fue un paso significativo, pero el miedo a la competencia aún la consumía en momentos de soledad. Se preguntaba si lograría equilibrar su vida personal y profesional, si el arte que estaba creando realmente reflejaba lo que deseaba comunicar. A veces, se encontraba dudando, atrapada entre el deseo de seguir adelante y la tentación de regresar a la comodidad de la estancación. La expectativa en torno al concurso se intensificaba a medida que la fecha de entrega se acercaba. Susana sentía la tensión crecer, no solo por el resultado de la competencia, sino por la posibilidad de exponer su obra en una galería renombrada. Esta oportunidad podría ser un punto de inflexión en su carrera, pero también la aterrorizaba. Las voces de duda en su mente se volvieron más insistentes, cuestionando si realmente tenía lo que se necesitaba para destacar en un espacio tan competitivo. Esta tensión no solo alimentó su ansiedad, sino que también se reflejó en su arte, convirtiéndose en una lucha interna visible en cada pincelada. La amistad con Clara, por otro lado, se convertía en un pilar de fuerza. A medida que Susana apoyaba a su amiga en su dolor, Clara, incluso en los momentos difíciles, se mostraba como un faro de esperanza. Las conversaciones se volvieron más profundas, y las dos mujeres empezaron a compartir no solo sus desafíos, sino también sus pequeñas victorias. La conexión que crearon se fortaleció, y Susana se dio cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, la amistad podía traer luz y confort. Sin embargo, esta dinámica también sacó a la luz la sensación de que, al concentrarse en ayudar a Clara, Susana podría estar olvidando su propio camino. Al mismo tiempo, la idea de organizar una exposición comunitaria comenzó a cobrar fuerza en la mente de Susana. Esta nueva empresa representaba una oportunidad no solo de mostrar su arte, sino de crear un espacio para que otras personas compartieran sus historias y experiencias. La idea de reunir a la comunidad en torno al arte la entusiasmaba, pero también la asustaba. El miedo a fallar en la exposición era palpable, y se encontró cuestionándose si estaba lista para asumir este nuevo desafío. A medida que pasaban los días, Susana se vio atrapada en un ciclo de esperanza y preocupación. El concurso seguía siendo una preocupación constante, pero la idea de la exposición comenzó a transformarse en un objetivo tangible. Se dio cuenta de que podía usar el arte como un medio de conexión y empoderamiento, tanto para sí misma como para los demás. La tensión entre sus miedos y sus objetivos la impulsó a seguir adelante,
a persistir en la búsqueda de un espacio donde pudiera expresarse libremente y alentar a otros a hacer lo mismo. Las repercusiones del punto de inflexión se convirtieron en un campo fértil para el crecimiento y los desafíos. Susana sabía que estaba en un momento crucial de su vida, donde las decisiones que tomara ahora podrían moldear su futuro. Con cada nueva oportunidad, se sentía más confiada, pero las sombras de la duda aún la seguían. El equilibrio entre el empoderamiento y la vulnerabilidad se convertía en una danza delicada, un viaje que requería coraje y determinación. A medida que se acercaba el día de la entrega del concurso y de la exposición, la expectativa era palpable. Susana estaba a punto de enfrentar no solo la evaluación de los jueces, sino también su propia evaluación interna. Las emociones estaban a flor de piel, y sabía que, independientemente del resultado, se estaba acercando a un clímax en su vida, donde el arte, la amistad y la superación se entrelazarían de maneras inesperadas. La historia de Susana estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, y no podría estar más lista para abrazar cada momento de esta jornada. El día de la entrega del concurso llegó, y Susana se sentía en una montaña rusa de emociones. La tensión era palpable, y la presión parecía aumentar con cada minuto que se acercaba al plazo. Había pasado noches despierta, revisando su obra, ajustando detalles, tratando de capturar la esencia de lo que realmente quería comunicar. Su pintura no era solo una representación de su lucha personal y de su amistad con Clara, sino un reflejo de su viaje, una manifestación de coraje y vulnerabilidad. Sin embargo, incluso con toda la preparación, el miedo al rechazo y el peso de la expectativa la consumían. Lo que se había convertido en un espacio de expresión ahora parecía una trampa de inseguridades. La idea de que los jueces podrían no entender su visión, o peor aún, desestimarla, la dejaba angustiada. Susana se encontró mirando el lienzo en blanco, el mismo que antes la inspiraba, ahora enfrentándola como un símbolo de sus incertidumbres. Esa mañana, mientras se preparaba para el gran día, Susana recibió una llamada de Clara. La voz de la amiga estaba débil, pero aún así llena de entusiasmo. Clara la animó a seguir adelante, a no dejar que el miedo la paralizara. Tenías algo precioso que compartir, Susana. No olvides por qué comenzaste a pintar, dijo Clara, y esas palabras resonaron en la mente de Susana. La amistad que compartían era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta batalla. Con el corazón acelerado, Susana decidió que no podía dejar que la ansiedad la dominara. En su lugar, recordó todas las lecciones que había aprendido, la fuerza que había encontrado en la vulnerabilidad, el poder de la amistad y la importancia de expresarse verdaderamente. Con determinación renovada, tomó su obra y se dirigió al lugar del concurso. El camino estaba lleno de inseguridades, pero estaba decidida a enfrentar sus miedos de frente. Al llegar, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Artistas de todos lados estaban reunidos, cada uno trayendo su propia historia y visión. Susana comenzó a sentirse pequeña en medio de tantos talentos, pero, al mirar su pintura, algo cambió. Recordó a Clara y cómo su amistad había sido un faro en su viaje. Ese recuerdo la impulsó a mantenerse firme. Cuando llegó el momento de presentar su obra, Susana sintió el corazón en la garganta. De pie frente a la multitud y los jueces, respiró hondo y comenzó a hablar sobre su pintura, sobre la lucha interna que representaba y la conexión que sentía con Clara. Cada palabra estaba cargada de emoción, y, a medida que hablaba, la tensión comenzó a disiparse. No solo estaba presentando una obra de arte, estaba compartiendo una parte de sí misma, una experiencia de vida. Sin embargo, en medio de su presentación, una voz familiar sonó al fondo. Era Clara, que había logrado llegar, a pesar de su condición. La presencia de la amiga trajo una ola de fuerza que Susana jamás imaginó sentir. Clara la animaba con una sonrisa, y eso hizo que Susana se sintiera aún más conectada a su obra. Se dio cuenta de que ese momento no era solo sobre ella, sino sobre todas las mujeres que enfrentaban desafíos y buscaban encontrarse a través del arte. Cuando terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Susana miró a los jueces, esperando alguna señal, pero el tiempo parecía arrastrarse. Sintió su corazón dispararse nuevamente, la ansiedad volviendo con fuerza total. Entonces, uno de los jueces se levantó y comenzó a aplaudir, seguido rápidamente por los demás. El aplauso se transformó en una ola de apoyo, y Susana sintió lágrimas de alivio y alegría recorrer su rostro. En ese momento, Susana comprendió que, independientemente del resultado, había ganado su batalla interna. No solo había enfrentado el miedo al rechazo, sino que también se había permitido ser vista, ser escuchada. La pintura, que antes era una fuente de inseguridad, ahora se convertía en un símbolo de su viaje de autodescubrimiento. El aplauso no era solo por lo que había creado, sino por el coraje que había mostrado al exponerse.
El resultado del concurso fue anunciado en medio de una atmósfera de expectativa. Cuando su nombre fue llamado como una de las finalistas, Susana sintió una mezcla de euforia e incredulidad. La sensación de ser reconocida por su trabajo la llenó de un nuevo propósito. Al mirar a Clara, que estaba tan emocionada como ella, Susana se dio cuenta de que la victoria no era solo individual, sino un triunfo de la amistad y la superación. A medida que la noche avanzaba, Susana tuvo la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había vivido. La conexión con Clara, la lucha contra sus inseguridades y el coraje de abrirse al mundo la transformaron. Estaba lista para abrazar nuevos desafíos, incluida la idea de la exposición comunitaria, donde podría compartir no solo su arte, sino también inspirar a otras personas a expresarse. El clímax de esa noche no se trataba solo del concurso, sino de la realización de que la verdadera victoria estaba en permitirse ser vulnerable, en encontrar fuerza en las amistades y en usar el arte como un medio de conexión. Susana salió de esa experiencia no solo como una artista, sino como una mujer empoderada, dispuesta a enfrentar el mundo y a inspirar a otros a hacer lo mismo. El viaje apenas comenzaba, y ella estaba lista para cualquier cosa que viniera después. Después del concurso, la vida de Susana comenzó a cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. La sensación de euforia al ser reconocida como finalista no era solo una validación de su talento, sino también un catalizador para la transformación en su vida. La confianza que había encontrado al compartir su historia y su arte se reflejó en otras áreas de su vida. Susana comenzó a verse no solo como una artista, sino como una mujer con una voz y un mensaje que transmitir. En los días que siguieron, Susana se dedicó a explorar nuevas formas de expresión. La idea de realizar una exposición comunitaria comenzó a tomar forma en su mente. Con el apoyo de Clara, que la animaba a compartir sus experiencias y conectarse aún más con la comunidad, Susana organizó un evento donde no solo se exhibirían sus obras, sino donde otras mujeres podrían unirse a ella y contar sus historias. Ese espacio se convertiría en un refugio de empoderamiento y solidaridad, un lugar donde cada una podría expresar sus luchas y victorias. Mientras tanto, la amistad entre Susana y Clara se fortaleció. Clara, aunque enfrentando sus propios desafíos de salud, se convirtió en una fuente constante de inspiración y apoyo. Juntas, organizaron encuentros donde otras mujeres podían reunirse para crear arte, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Susana se dio cuenta de que la fuerza que encontró en su vulnerabilidad podría multiplicarse cuando se compartía. Esa conexión no solo ayudó a Clara en su recuperación, sino que también fortaleció la determinación de Susana para continuar su viaje artístico. Reflexionando sobre su trayectoria, Susana se dio cuenta de que cada paso de su viaje, desde las noches en vela hasta la presentación en el concurso, había contribuido a su crecimiento personal. Las inseguridades que antes la paralizaban ahora eran vistas como parte de su historia, como capas que la hacían más fuerte. Aprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de conectarse con los demás, y que cada palabra y cada pincelada tenían el poder de impactar vidas. Los cambios en la vida de Susana resonaron en su comunidad. El evento que organizó atrajo a muchas participantes, y la atmósfera era de celebración y empoderamiento. Mujeres de diferentes edades y orígenes se reunieron para compartir sus historias y sus artes. Susana vio, con alegría, cómo su pequeño gesto de coraje había generado una ola de solidaridad. El arte, que siempre había sido una expresión individual, ahora se había convertido en un medio de unión y apoyo mutuo. El impacto del concurso también comenzó a reflejarse en su vida profesional. Con la atención que recibió, comenzaron a surgir oportunidades. Galerías se interesaron en exhibir su trabajo, y fue invitada a participar en eventos artísticos. Cada nueva oportunidad era una afirmación de que estaba en el camino correcto, y a pesar de los desafíos, Susana se sentía más fuerte y más determinada que nunca. A medida que la vida avanzaba, Susana también recordó sus raíces. Comenzó a retribuir a la comunidad, organizando talleres de arte para jóvenes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Sabía que podía inspirar a otras personas a expresarse y a encontrar su propia voz. La idea de que el arte podría ser un vehículo de cambio social se solidificó en su mente, y esto la llevó a desarrollar proyectos que conectaban arte y justicia social, promoviendo la inclusión y la diversidad. Sin embargo, el viaje no fue exento de desafíos. Susana enfrentó momentos de duda e inseguridad, pero, ante cada obstáculo, recordaba la fuerza que había encontrado al exponerse en el concurso. Los recuerdos de la presentación, del aplauso y de la presencia de Clara la animaban a seguir adelante. Se dio cuenta de que incluso las dificultades eran parte del proceso y que cada pequeña victoria merecía ser celebrada. La transformación que Susana experimentó era palpable. Ya no era la misma mujer insegura que dudaba en mostrar su arte. Ahora, se veía a sí misma como una líder,
una voz para aquellos que se sentían invisibles. Su visión se expandió, y con ello, su arte se convirtió en una forma de activismo. Cada pincelada llevaba un mensaje de esperanza y resiliencia, inspirando a otros a encontrar fuerza en sus propias historias. Cuando finalmente ocurrió el evento comunitario, Susana estaba radiante. La sala estaba llena de rostros sonrientes, y la energía era contagiosa. Ella vio a mujeres compartiendo sus obras y sus experiencias, y la conexión entre todas allí era innegable. El arte estaba sirviendo como un medio de sanación y empoderamiento, y Susana sintió que estaba exactamente donde debía estar. Al cerrar la noche, Susana miró a Clara, quien la observaba con orgullo. La amistad entre ellas no solo había resistido la prueba del tiempo, sino que también se había convertido en una fuente de fuerza mutua. Sabían que juntas eran más fuertes y que sus trayectorias, aunque individuales, estaban entrelazadas de manera indisoluble. Ella reflexionó sobre cómo el arte se había convertido en un vehículo de transformación en su vida y en la vida de tantas otras mujeres. El coraje que alguna vez parecía distante ahora era una parte intrínseca de su identidad. Susana había aprendido que las historias que compartían eran poderosas y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era la esencia de lo que significaba ser humano. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, Susana estaba lista para lo que el futuro le deparara. Su viaje artístico apenas comenzaba, y sabía que, con cada nueva obra y cada nueva conexión, podría seguir impactando vidas e inspirando a otras personas. El poder de la amistad, de la expresión y del arte la guiaría en cada paso, y la vida, con sus incertidumbres y desafíos, se convertiría en un espacio fértil para nuevas creaciones y nuevas historias. Las acciones de Susana a lo largo de su viaje tuvieron un impacto profundo y concreto en su vida y en la vida de las mujeres a su alrededor. El coraje que encontró al compartir su arte y sus experiencias no solo la transformó, sino que también inspiró a otras a abrirse y unirse en torno a un propósito común. El evento comunitario que organizó no fue solo una exposición de arte, fue un hito de cambio que sacó a la luz historias de vida, desafíos enfrentados y victorias logradas. Las mujeres que participaron en el evento, muchas de ellas antes silenciosas e invisibles, ahora se sentían alentadas a expresarse y a conectarse unas con otras. La amistad entre Susana y Clara se solidificó aún más, convirtiéndose en un pilar esencial en sus vidas. Clara, que siempre vio en Susana un potencial extraordinario, se convirtió en una colaboradora activa en sus proyectos artísticos. Juntas, no solo crearon un espacio seguro para la expresión, sino que también desarrollaron una red de apoyo que se extendía más allá del arte. Las conversaciones que tenían sobre sus luchas personales y la fuerza que encontraban una en la otra eran un recordatorio constante de que la solidaridad podía ser un motor de cambio. La salud de Clara, aunque aún inestable, mejoró con el apoyo emocional y la energía renovada que las interacciones con otras mujeres proporcionaban. Susana se dio cuenta de que sus elecciones moldearon no solo su propia trayectoria, sino que también abrieron puertas para otras mujeres. Al ofrecer talleres de arte, ofreció un espacio para que cada una pudiera explorar su creatividad y contar su historia. El impacto de estas iniciativas se extendió, creando una red de mujeres empoderadas que se apoyaban mutuamente. Las historias que emergían de los talleres estaban llenas de desafíos, pero también de esperanza y resiliencia, reflejando lo que Susana misma había vivido. Esto la hizo entender que el arte no era solo un medio de expresión, sino una poderosa herramienta de transformación social. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Susana sintió un profundo sentido de gratitud. Las noches en vela y las inseguridades que antes la paralizaban ahora eran parte de una narrativa mayor, una que mostraba no solo su lucha, sino la lucha de tantas otras mujeres. Ella reconoció que cada sacrificio hecho y cada elección difícil eran peldaños que la llevaron a un lugar de conexión y propósito. El arte, que antes era solo una manera de expresar su individualidad, ahora se había convertido en un vehículo de cambio colectivo. Susana también se dio cuenta de que, aunque había logrado mucho, aún había un camino por recorrer. Las diversas historias que surgieron en sus talleres mostraron que, a pesar de las victorias, muchas mujeres aún enfrentaban desafíos significativos. La jornada de empoderamiento e inclusión estaba lejos de concluir, y Susana estaba decidida a seguir luchando por un mundo donde todas tuvieran la oportunidad de expresarse y ser escuchadas. Se preparó para el futuro con la conciencia de que los cambios que buscaba no ocurrirían de la noche a la mañana. Susana sabía que los desafíos aún estaban presentes, pero la fuerza que había encontrado en su vulnerabilidad y en su arte la hacía más resiliente. El sentimiento de comunidad que ayudó a cultivar era un recordatorio de que estaba lejos de estar sola. Cada mujer que participaba en sus proyectos era una compañera en esta jornada. A medida que se acercaba al cierre de esa fase de su vida, Susana sentía una expectativa creciente. El futuro era incierto, pero ella estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto.
La conexión que había establecido con otras mujeres y la transformación que había experimentado la preparaban para nuevos desafíos. Cada obra que creaba, cada historia que escuchaba, cada risa compartida se convertía en parte de un mosaico mayor, donde el arte y la vida se entrelazaban de maneras significativas. Susana no solo transformó su vida, sino que también se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para quienes la rodeaban. La vulnerabilidad que antes la limitaba ahora era su mayor fortaleza, y estaba dispuesta a usar esa fuerza para crear un mundo donde las historias fueran contadas y las voces fueran escuchadas. Con un corazón abierto y una mente inquieta, Susana estaba lista para lo que el futuro le deparara, consciente de que cada paso dado la llevaría más cerca de su sueño de justicia social y empoderamiento femenino. El legado que comenzaba a construir era solo el inicio de una jornada que prometía ser rica en aprendizaje, arte y transformación. La jornada de Lucas llegó a su fin, pero no sin dejar profundas huellas en su vida y en la vida de quienes lo rodeaban. Desde el principio, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valentía y resiliencia, pero, a lo largo del camino, descubrió no solo la fuerza que llevaba dentro de sí, sino también la importancia de las conexiones humanas. Las elecciones que tomó, las amistades que cultivó y las lecciones que aprendió moldearon no solo su destino, sino que también impactaron positivamente la vida de otras personas. Al regresar a su ciudad natal, Lucas se dio cuenta de que, aunque los recuerdos de sus luchas aún lo acompañaban, ahora los enfrentaba con una nueva perspectiva. Las inseguridades que un día lo paralizaron fueron reemplazadas por un renovado sentido de propósito. Ya no era el joven perdido que había partido en busca de respuestas, era un hombre que había encontrado su camino y su voz. Con una sonrisa en el rostro, se reunió con sus amigos, aquellos que siempre habían estado a su lado, y juntos celebraron las victorias que conquistaron. Cada risa, cada abrazo y cada palabra de aliento reforzaban el lazo que ahora era más fuerte que nunca. Lucas también decidió usar su experiencia para ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. Comenzó a ser voluntario en un centro comunitario, donde compartía su historia y ofrecía apoyo a jóvenes que se sentían perdidos. Vio cómo sus palabras podían encender una chispa de esperanza en los corazones de aquellos que estaban al borde de rendirse. Esta nueva misión no solo trajo alegría y satisfacción a Lucas, sino que también lo conectó con una red de personas que buscaban transformar sus propias vidas. Se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, en realidad estaba sanando partes de sí mismo. La transformación de Lucas no pasó desapercibida. Sus amigos y familiares notaron la diferencia en su actitud y en su manera de ver el mundo. Se había convertido en alguien que inspiraba a otros a soñar y a luchar por sus metas. Los desafíos que antes parecían montañas intranspoниbles ahora eran solo escalones en una escalera que conducía al éxito. Lucas aprendió que el crecimiento personal no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y desvíos. Y, más importante aún, descubrió que la felicidad no reside solo en las conquistas, sino en las relaciones que construimos a lo largo del camino. Reflexionando sobre su jornada, Lucas entendió que la vida es un ciclo de altibajos y que cada experiencia trae consigo lecciones valiosas. Recordó momentos de dolor y tristeza, pero también de alegría y amor. Estos recuerdos se entrelazaban, formando el tejido de su existencia. Aprendió a valorar cada momento, a vivir intensamente y a no tener miedo de expresar sus sentimientos. Esta nueva perspectiva no solo lo liberó, sino que también lo preparó para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El futuro de Lucas parecía brillante. Estaba listo para abrazar lo desconocido, con la confianza de que, independientemente de lo que sucediera, tenía las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo. La jornada lo había transformado en un hombre más fuerte, más sabio y más empático. Entendió que, aunque la vida está llena de incertidumbres, la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse y encontrar belleza en las imperfecciones. El mensaje que Lucas quisiera dejar a quienes cruzaran su camino era claro: nunca subestimen el poder de la resiliencia y la esperanza. Cada uno de nosotros es capaz de superar las adversidades, y, muchas veces, son las luchas las que nos moldean y nos enseñan las lecciones más importantes. No importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un nuevo amanecer. Y, al final de su jornada, Lucas se sintió agradecido por todas las experiencias que lo hicieron quien era. Había encontrado no solo un propósito, sino también un hogar en su propio corazón. Así, la historia de Lucas no termina aquí. En lugar de un cierre definitivo, es el inicio de una nueva fase, repleta de posibilidades y sueños por realizar. Sabía que el futuro era una hoja en blanco y que cada día sería una nueva oportunidad para pintar su vida con los colores que eligiera. La felicidad que encontró no era solo un logro personal, sino un legado que compartiría con el mundo. Y mientras caminaba hacia el horizonte, Lucas sonreía, no solo por donde había estado, sino por lo que aún estaba por venir.